y lo hemos aceptado. Es cuando replanteamos a partir de las ideas de pensadores que seguramente ustedes han leído, Boaventura de Sousa Santos, Catherine Walsh, Olver Quijano en Colombia, que ponen en discusión la reconfiguración del campo comunicación-educación articulado a otras epistemes. ¿Cuáles? Las epistemes del sur. Hay que leer a Boaventura de Sousa Santos hablando de epistemes del sur, a la comunicación cultura, a las nuevas ecologías del pensamiento social latinoamericano. Es decir, hay que volver otra vez a mirar nuestra propia forma de entender lo que somos, de dónde venimos, cómo nos vemos, qué queremos, cómo pensamos. Y esta es una tarea del campo. El campo comunicación-educación o educación-comunicación tiene que pensarse desde el sur, tiene que pensarse desde las epistemes del sur, desde la decolonialidad. O sea, no todo tiene que ser un pensamiento desde todo aquello que podría en este momento ser interesante, importante, valioso, significativo, etcétera, pero que es un pensamiento elaborado desde los lugares de producción de otras epistemes que no conocen la nuestra, que no se interesan, que la niegan. ¿Qué sería lo propio de esta comunicación-educación en la cultura? Pues primero, que está atravesada por interrogantes acerca de cómo construir sentidos en donde se establezca diálogo entre ámbitos de la comunicación y la educación. Que estamos inmersos en procesos, en quehaceres, en prácticas, en las cuales nuestra manera de entender el mundo debe ser parte fundamental. En que no se trata de simple transmisión de información, sino de reconstrucción de sentidos frente al mundo en el que vivimos y a otros mundos posibles. Recordemos con Freire, teórico fundador de la educación popular, de modelos alternativos y críticos frente a procesos tradicionales de instrucción, que el campo, comunicación, educación en la cultura, debe superar la visión tradicional de la escuela como un mecanismo de transmisión de conocimiento donde el profesor es el instruido, el que sabe, que acude a enseñar al ignorante, al que no sabe. Cierro porque creo que esta reflexión es solamente una provocación, que si vamos a pensar entonces hacia dónde caminamos, la idea central es esta: es necesario refundar el campo, entendiendo que el campo será comunicación y educación y la cultura, donde la idea inicial es que la cultura de la que vamos a hablar es la cultura popular, tradicional, ancestral. La cultura que hemos construido colectivamente, nuestras formas de entender el mundo. Y esto quiere decir que el énfasis debe cambiar. Esto quiere decir que necesitamos un modelo de pensamiento transdisciplinario desde la experiencia, desde las prácticas, desde las vivencias de múltiples comunidades de saber y de diálogo, donde se puede establecer diálogo con la comunidad científica en ámbitos estratégicos para construir un modelo de formación social inspirado en la cultura de la vida diversa y del buen vivir. Se desconectó la pantalla. Este modelo requiere incorporar comunidades de sabedores. Fíjense que estoy hablando entonces de lo cultural, el saber, ya no solamente el conocimiento científico, sino el saber
¿Quiénes tienen el saber popular, tradicional, ancestral? Los sabedores. No estoy hablando de los académicos solamente, que son importantes, que siguen siendo importantes, pero no son los que producen todo el saber. El saber popular, el saber ancestral, lo producen sabedores. Cuando hablo de sabedores, ¿de quiénes estoy hablando? De indígenas, de campesinos, de afrodescendientes, de parteras, de militantes barriales, de defensores de derechos, de artistas. El saber está en muchos lugares, no solo está en la academia, y eso es parte de lo que llamamos epistemes del sur, pensamiento decolonial. Ellos tienen acumulados de memoria, tienen prácticas de acción colectiva, tienen prácticas de comunicación, son protagonistas en sus espacios de formas innovadoras de construcción de conocimiento que la academia no ha reconocido. Los saberes